¿Alguna vez te has detenido frente a un estante del supermercado, mirando decenas de sacos de harina, preguntándote en silencio cuál es realmente la correcta para tu receta? Parece un detalle menor, pero elegir mal entre los tipos de harina puede transformar un pastel esponjoso en una masa dura o un pan dorado en un bloque sin vida. Detrás de cada harina para repostería, de cada harina para pan, de cada harina sin gluten o harina integral, existe una lógica invisible que define textura, volumen y sabor. Y comprender esa lógica es el primer paso para dominar de verdad el arte de cocinar con harina. Si este tema te intriga y alguna vez sentiste que una receta falló sin saber por qué, te invito desde ahora a suscribirte al canal, porque aquí vamos a construir una auténtica guía de harina pensada para quienes quieren elegir con seguridad qué harina usar según receta y descubrir cómo distinguir harina según proteína, sin necesidad de ser panadero profesional. Hoy exploraremos la diferencia entre harina de trigo, harina de avena, harina de maíz, harina de arroz para repostería y harina de centeno recetas, comparando tipos de harina usos que cambian por completo el resultado final. Hablaremos de harina panificable, harina de pastelería y harina para pizzas y pan, pero también de harinas saludables, de harinas sin gluten para hornear y de esas mezclas que prometen ser todo uso, pero esconden secretos que pocos conocen. A lo largo de esta guía de harinas para cocinar, entenderás por qué no es lo mismo la harina común versus integral, ni la harina para galletas y bizcochos frente a la mejor harina para pan casero. Quizá ya notaste que algunas recetas con harina funcionan a la perfección, mientras otras se resisten una y otra vez. En ese punto exacto, un simple consejo para elegir harina puede marcar la diferencia. Y si en algún momento este contenido te está ayudando a ver la cocina con otros ojos, un pequeño gesto como dejar un like en el video nos permite seguir creando más explicaciones claras sobre propiedades de harina para pan, usos de la harina y diferencias harina panificable versus repostería. Muy pronto entraremos en el corazón de los tipos de harinas y sus usos, explorando harina de espelta recetas, qué tipo de harina para masas prolongadas y cómo elegir harina para recetas específicas sin cometer errores comunes. Porque no todas las harinas se comportan igual, y entender sus propiedades es abrir la puerta a un control real de tus resultados. Quédate con nosotros, comparte este video con alguien que también disfrute hornear o cocinar, y prepárate para descubrir cómo cada elección invisible puede transformar por completo una receta antes incluso de encender el horno. Cuando empezamos a observar con atención los sacos alineados en una panadería o en una cocina doméstica, descubrimos que la palabra harina no es una sola cosa, sino un universo entero de decisiones invisibles. Hay quienes creen que todas las recetas con harina funcionan igual, que basta con medir, mezclar y hornear. Pero la verdad es que cada tipo de harina responde a una lógica distinta. La harina de trigo, por ejemplo, puede convertirse en una base delicada para un bizcocho o en el pilar firme de un pan crujiente, dependiendo de cómo fue molida, refinada y clasificada. Y es en ese detalle donde empiezan las verdaderas diferencias entre harina panificable y harina de pastelería, entre una masa que se expande con elegancia y otra que se resiste a crecer. A veces el error no está en la receta, sino en no comprender qué harina usar según receta. Una harina para repostería, con bajo contenido de proteína, se comporta de forma muy distinta a una harina para pan, diseñada para soportar fermentaciones largas y formar una red de gluten resistente. Esa es la razón por la que tantos intentos de pan casero fracasan cuando se utiliza harina común, creyendo que todos los tipos de harina usos son intercambiables. Sin embargo, cuando se elige correctamente la mejor harina para pan casero, la masa cambia de textura, de aroma, incluso de sonido al amasarse, como si respondiera agradecida a una decisión acertada. Pero no todo gira alrededor del gluten. Las harinas sin gluten para hornear abren un territorio completamente diferente, donde la estructura ya no depende de la proteína, sino de combinaciones precisas de almidones, fibras y agentes naturales. La harina de arroz para repostería, la harina de maíz o la harina de avena ofrecen texturas únicas, a veces frágiles, a veces sorprendentemente elásticas, que obligan a replantear por completo cómo se construye una masa. En estas recetas, cada error se nota más y cada acierto se convierte en una pequeña victoria. Por eso, comprender las propiedades de harina para pan y de harinas saludables no es solo una cuestión técnica, sino una forma de entender cómo se comportan los alimentos desde dentro. Cuando hablamos de harina integral, entramos en otra dimensión. Aquí no se busca solo volumen o ligereza, sino carácter, aroma, fibra y memoria del grano. La diferencia entre usos de harina común versus integral no se limita al color o al sabor,
sino a la manera en que la masa absorbe el agua, desarrolla estructura y se transforma durante la cocción. Algo parecido ocurre con la harina de centeno recetas, donde la fermentación adquiere un ritmo distinto y el pan parece contar una historia más antigua. En estos casos, elegir bien no es cuestión de moda, sino de respeto por la materia prima. Y luego están esas harinas menos conocidas que, poco a poco, se ganan un lugar propio. La harina de Espelta Recetas, por ejemplo, conserva una personalidad suave, ligeramente dulce, que transforma panes y pasteles en algo inesperadamente delicado. La harina de avena, con su textura sedosa, aporta humedad y ternura a galletas y bizcochos, mientras que la harina de maíz introduce una firmeza cálida que recuerda a cocinas tradicionales de muchas culturas. En cada una de estas elecciones se esconde una respuesta diferente a la pregunta eterna de cómo elegir harina para recetas sin dejar nada al azar. Todo esto nos lleva a una idea que rara vez se menciona. No existen recetas universales, solo combinaciones correctas. Comprender los tipos de harinas y sus usos es aprender a leer entre líneas, a interpretar el comportamiento de una masa antes incluso de tocarla. Saber distinguir harinas según proteína, textura y color se convierte en una herramienta silenciosa que transforma cualquier cocina en un pequeño laboratorio de precisión. Y cuando esa comprensión llega, algo curioso sucede. Empiezas a reconocer errores pasados, a entender por qué ciertos pasteles quedaron densos, por qué algunas pizzas no desarrollaron el borde que esperabas, por qué un bizcocho prometedor terminó seco antes de tiempo. Si alguna vez te ocurrió algo así, quizá ahora mismo estés recordando una receta concreta, un intento fallido, una textura que no salió como imaginabas. Si es así, puedes escribir en los comentarios una sola palabra que describa esa experiencia. Algo sencillo como frustración, sorpresa o aprendizaje. A veces compartir ese recuerdo ayuda a entender que todos estamos recorriendo el mismo camino. Porque en realidad, detrás de cada tipo de harina, detrás de cada saco anónimo en una estantería, existe una historia de selección, molienda y propósito que todavía no hemos terminado de descubrir. Y cuando empiezas a mirar ese polvo blanco con otros ojos, algo dentro de ti se da cuenta de que lo verdaderamente interesante acaba de comenzar. Con el paso de los minutos, algo cambia silenciosamente en la forma en que miras cada receta, cada masa, cada puñado de polvo blanco que cae sobre la mesa. Ya no es solo harina. Ahora sabes que dentro de ese gesto cotidiano se esconde una decisión que puede alterar por completo el destino de un pan, de un pastel o de una simple galleta. Entiendes que elegir entre harina de trigo, harina integral o harina de avena no es una preferencia estética, sino una elección estructural que define cómo respira la masa, cómo se expande en el horno y cómo se quiebra al primer corte. Piensa en ese instante exacto en el que el agua toca la harina por primera vez. Allí comienza una conversación silenciosa entre proteína, almidón y fibra. La harina para pan responde formando hilos invisibles que atrapan aire y tiempo. La harina para repostería, en cambio, se rinde con suavidad, ofreciendo una miga frágil que apenas se sostiene por sí misma. Y cuando eliges harina sin gluten, todo vuelve a empezar desde cero, porque la estructura deja de ser un regalo natural y pasa a ser una construcción delicada, hecha de equilibrios que solo se sostienen si cada ingrediente ocupa su lugar preciso. Quizá ahora comprendes por qué tantas recetas con harina parecen caprichosas. No fallan por azar, fallan porque la materia prima no estaba alineada con la intención. Una pizza que no desarrolla borde, un bizcocho que no crece, un pan que se aplasta al salir del horno, casi siempre cuentan la misma historia. La diferencia entre tipos de harina usos fue ignorada. Y es curioso cómo, una vez que reconoces ese patrón, empiezas a anticipar resultados incluso antes de encender el horno. Basta con tocar la textura, observar el color, leer el porcentaje de proteína, para intuir si esa masa está destinada al éxito o al desencanto. En ese punto, las harinas saludables dejan de ser una moda y se convierten en una herramienta consciente. La harina de centeno recetas aporta profundidad. La harina de Espelta Recetas ofrece equilibrio. La harina de maíz introduce firmeza y carácter. Cada una suma una voz distinta al mismo coro. Y cuando aprendes a combinarlas, a mezclarlas, a comprender cómo reaccionan entre sí, la cocina deja de ser un espacio de prueba y error para convertirse en un territorio de decisiones tranquilas, donde cada gesto tiene sentido. No es casual que los grandes panaderos hablen de la harina como si fuera un ser vivo, porque cambia con el clima, con la humedad
con el tiempo de reposo. La misma harina panificable puede comportarse de manera distinta en 2 días consecutivos. Y ahí aparece una habilidad que no se enseña en recetas ni en tabla: la capacidad de escuchar la masa, de leer su resistencia, de entender cuándo necesita más agua o más descanso. Esa sensibilidad nace cuando dejas de preguntar qué harina usar según receta y empiezas a preguntarte qué está pidiendo la masa en este instante. Tal vez ahora recuerdes un pan que salió perfecto sin saber por qué, o un pastel que nunca lograste repetir. Detrás de esas experiencias hay pistas invisibles que hoy empiezan a ordenarse. La diferencia entre harina común versus integral, entre harina de pastelería y harina para pizzas y pan, ya no es un dato aislado, sino parte de un mapa que te permite moverte con seguridad dentro de un mundo aparentemente simple y profundamente complejo. Y justo aquí, cuando la harina deja de ser un ingrediente y se convierte en lenguaje, aparece una pregunta inevitable, una pregunta que no tiene una sola respuesta correcta, porque cada cocina, cada horno y cada mano escriben su propia versión de la misma historia. Dime, con total honestidad, ¿cuál es la harina que más ha marcado tu forma de cocinar y por qué? Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Algo de esta guía de harina te tocó. Te hizo recordar un intento, una textura, un olor, una frustración o una pequeña victoria en la cocina. Y si sentiste eso, quédate cerca. Suscríbete al canal ahora mismo, porque aquí vas a aprender a elegir con seguridad entre los tipos de harina, a entender la diferencia tipos de harina sin complicarte y a dominar recetas con harina con una confianza que se nota desde el primer amasado. Antes de irte, quiero que hagas algo muy concreto. Escribe en los comentarios la frase "Yo eligio mi harina", si esta explicación te abrió los ojos, o si por fin entiendes por qué una harina para repostería no se comporta igual que una harina para pan. Ese comentario me permite saber que esta conversación tuvo sentido para ti y además ayuda a que más personas encuentren esta guía de harinas para cocinar. Y si en algún momento pensaste, esto era justo lo que me faltaba, deja un like. De verdad, un like parece pequeño, pero es una señal enorme para que el video llegue a más gente que también está buscando cómo elegir harina para recetas, qué harina usar según receta, o cómo distinguir harinas según proteínas sin perderse entre etiquetas. Y una última cosa, comparte este video con esa persona que siempre dice, yo uso la misma harina para todo, o que se pregunta qué tipo de harina para masa, qué harina usar para pasteles, o cuál es la mejor harina para pan casero. Puede que le ahorres varios intentos fallidos y mucha frustración. Ahora mira la pantalla, el siguiente video ya está ahí. En serio, dale clic, porque te vas a sorprender con lo que vas a descubrir.